Pues sí le voy a invitar, hermano, que comencemos, hermano, lo que el Señor siempre nos ha puesto en el corazón, hablar de la palabra de Dios, hablar del mensaje del Señor. Le voy a invitar a Isaías 53. Creo que muchos ya conocen, algunos lo han leído, algunos han visto, mirado, quién sabe, otros ya se lo saben hasta de memoria. Dios, capítulo 53, hermanos. Aleluya. Si gusta ponerse de pie, hermano, hágalo en el amor del Señor Jesús. Cuando esté ahí me dice un amén. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subiré cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay, ¿qué dice? Parecer en él, ni hermosura le veremos. ¿Para qué? Más inatractivo, para que nadie le deseemos. Dice, despreciado y desechado, ¿de quién? ¿Varón de qué? ¿Experimentado en qué? Como, siga leyendo, como que escondimos de él, ¿qué? Fue menospreciado y no le estimamos. Amén. Siga leyendo. Ciertamente como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus castigadores se enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel de sígale. Y su generación, ¿quién la encontrará? De la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su voto. Hasta ahí, hermano. Tome su lugar dándole gracias al Señor Jesús. Dele gracias al Señor, hermano. Dele gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Mire, hermano, cuando hablamos a veces del amor de Dios, el amor de Dios lo podemos mencionar de muchas maneras, porque la palabra ágape, que viene de la palabra griega, hermano, tiene un concepto muy amplio, y pudiéramos hablar del amor de muchas maneras, del amor de Cristo. Pudiéramos hablar del amor en el matrimonio, pero un amor de Cristo. Pudiéramos hablar del amor de Dios en la familia. Podemos hablar del amor de Dios en la disciplina. O sea, hay muchas formas de hablar el amor de Dios, hermano. Podemos hablar del amor de Dios en el sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Podemos hablar de muchas cosas sobre el amor, como el amor eros, como el amor filis y como el amor ágape. Hay muchas maneras, hermano, de las cuales podemos mencionar y hablar, de las cuales podemos nosotros tener razonamiento, entendimiento de lo que queremos escuchar. Pero hay cosas, hermano, hay cosas que Dios también quiere que nosotros escuchemos conforme a su palabra, y una de ellas que yo le quiero enseñar, hermano, a hablar es del amor de Jesucristo, por amor de usted, por amor de mí. Yo sé que, hermano, ya lo hemos escuchado muchas veces, en muchas maneras, de muchos modos, pero yo quiero hacerle notar y hacerle razonar en algo importante. El amor que dio, hermano, nuestro Señor Jesús, el Dios Todopoderoso manifestándose en carne, como dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, que no se estimó el ser igual a Dios, sino que se anonadó, o se subajó, o se bajó, el no ser igual que Dios, sino que se tomó forma de siervo, forma de hombre, para estar entre nosotros, hermano, y sufrir por nosotros, hermano, por amor de nuestros pecados, por amor de nuestra vida.
Ese amor, hermano, que Dios demostró, hermano, para con nosotros, es un amor más allá del que tú y yo, hermano, podemos entender o comprender. Ese amor, hermano, no es un amor cualquiera, no es el amor de matrimonio, no es el amor de familia, no es el amor de padre, no es el amor de madre. No, porque el amor de la madre, muchas veces el amor de la madre es solapador, solapa las cosas, solapa la vida de sus hijos. A veces los hijos hacen cosas y vienen y les dan la queja y dice la mamá, ay, ¿y cómo mi hijo hizo eso? Como que si a veces no supiéramos lo que tenemos en casa, como que si a veces no supiéramos quién es nuestro hijo. Entonces, hermano, muchas veces el amor de madre es ciego, solapa. Aunque puede dar la vida por su hijo, aunque la puede mostrar y hasta dar su vida. Hay gente que le dice, no más que le peguen a mi hijo, y siendo, entre comillas, cristiano, dice, no más que le peguen a mi hijo y me las van a pagar a mí. Eso es lo que a veces dice la gente. Pero realmente un cristiano no dice así. Un cristiano no menciona eso. Aquí estamos viendo el amor de Cristo sobre nuestras vidas, hermanos. Dice que Él fue bofeteado, fue golpeado por amor de nosotros y enmudeció y no abrió su boca y a su nombre. Él no dijo nada. Él no mencionó nada. Él no habló nada. El amor de Dios, hermano, es muy diferente al amor del ser humano. El amor del hombre no es como el amor de Dios. La Biblia dice y nos menciona, hermano, por ahí en el capítulo de Romanos, y nos menciona, nos dice que por muy así, muy forzado, nosotros daríamos la vida por alguien más. Pero Cristo, hermano, fíjese, hermano, ¿y eso por qué dice que muy difícil daríamos nuestra vida por alguien más? Porque nosotros, conociendo a alguien, no vamos a dar la vida por él, y menos si es un borracho, un fornicario, un adúltero, un asesino, un violador. ¿Qué va a decir? No, pues, ¿yo cómo voy a andar dando la vida por él? ¿Yo cómo voy a andar dando mi vida por ese hombre o por esa mujer? Pero Cristo, hermano, Cristo, conociéndonos a todos como éramos, Él sí dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él no vio si eras borracho, drogadicto, asesino, violador. Él dijo, yo voy a dar mi vida por él para salvarlo. Eso es lo que Dios quería para nosotros. El amor de Dios no es el amor de nosotros, hermano. Se lo aseguro que nuestro amor no es el mismo de Dios, porque si fuera el mismo de Dios, hermano, hiciéramos la misma voluntad de Dios sobre otra persona, sobre otro prójimo, como dice la Biblia. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros no amamos a veces al prójimo como a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros. No queremos que nos pase nada a nosotros, no queremos que nos suceda nada a nosotros, pero al prójimo. Gloria a Cristo, aleluya. Si yo me amo a mí, yo debo de amar a mi prójimo como a quién. Como a mí mismo. Entonces, si yo no quiero nada que me pase a mí, yo no quiero que le pase nada a quién. A mi prójimo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Aquí el amor de Dios no hace injusticia. Porque cuando la gente, hermano, no conocía como nosotros no conocíamos antes, que vivíamos en el pecado, andábamos en el pecado, hacíamos cosas de pecado, practicábamos el pecado, en pocas palabras. Éramos hijos de perdición, éramos hijos de pecado, éramos hijos del diablo porque no conocíamos a Dios. Pero cuando Cristo, hermano, vino a nuestra vida, nos cambió, nos transformó, nos libertó, nos hizo libres porque conocimos la verdad y la verdad nos libertó, hermano, nos hizo diferentes, cambiamos nuestra forma, empezamos a dar frutos de un hijo de Dios, hermano, en nuestras vidas. Ese amor de Dios, hermano, es el que nos empieza a transformar. Pero ¿cuándo es cuando empieza a transformarnos, hermano, Dios en nuestra vida? Cuando nosotros realmente le abrimos el corazón a Dios y somos conscientes del grande amor, del grande sacrificio, de la grande, hermano, de la grande actividad que nuestro Dios hizo cuando estuvo aquí en carne por nosotros. ¿Y cuál fue esa? Esta que estamos leyendo. El amor de Dios, hermano, es este. Y dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue, dice, menospreciado, y lo tuvimos como. Nosotros, hermano, no hacemos mucho caso. Gracias, hermano, Dios le pague. Y no, dice, le estimamos.
Vamos a parafrasear esta expresión, hermano. Vamos a indagar en ella. Vamos a escudriñar esas expresiones, hermano. Vamos a ver, hermano, lo que dice la Escritura. Tú y yo, hermano, tú y yo podemos decir muchas cosas que amamos a Dios, pero fíjese, hermano, lo que dice aquí la palabra: despreciado y desechado entre los hombres. Todo el varón, hermano, todo varón o mujer. Cuando hablo varón, hermano, estoy hablando en general a la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Todo varón, hermano, porque él está diciendo el Señor por medio del profeta Isaías. Todo varón, sí, que desprecia la voz de Dios, que desprecia las buenas nuevas de salvación, que desprecia el expresarle el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por amor de su alma. Todos los que despreciamos esta palabra, hermano, esta explicación, esto que nos está hablando aquí que el Señor hizo por nosotros, hermano, nosotros, hermano, tenemos al Señor de una manera, hermano, como que si no nos interesara lo que Él sufrió, lo que Él batalló por nosotros. Yo recuerdo, hermano, hace mucho tiempo que cuando hablábamos del amor de Cristo, que cuando predicábamos de estas expresiones, hermano, cómo Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, cómo el Señor, hermano, fue golpeado, abofeteado, encarcelado, latigueado, hermano, nuestros corazones se quebrantaban, nos salían las lágrimas por los ojos. Veíamos, hermano, como que si fuera tan real la vida de nuestro Señor, hermano, el sufrimiento de nuestro Señor. A hoy, hermano, en estos tiempos muchas veces hablamos del amor de Cristo, ya no nos causa nada, no nos causa temor, no nos causa ninguna lágrima en nuestros sentimientos, no nos causa nada, hermano. ¿Por qué? Porque nuestros corazones se han estado endureciendo al amor de nuestro Señor Jesús. Hoy empezamos a escuchar cosas como este pasaje, hermano, y la verdad, hermano, muchas veces escuchamos este pasaje como que si fuera algo ya rutinario, pero en realidad le voy a decir algo, hermano, esto no pasa de moda, porque esto no es una moda, esto es una verdad, esto es un hecho real que nuestro Señor Jesús sufrió por amor de ti y por amor de mí, y que todavía sigue cumpliéndose hasta hoy en día, hermano. Para todos aquellos, hermanos, que conocemos de Dios, para todos aquellos, hermanos, que servimos al Señor, todavía seguimos sintiendo que ese sacrificio no fue en balde, que ese sacrificio que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestras almas, para ser salvos, hermano, nos redimió de todo pecado, de toda maldad, de todo, hermano, lo que nos contaminaba en este mundo. Ahora, hermano, lo sabemos, ahora lo entendemos, ahora lo comprendemos, porque ahora valoramos lo que el Señor hizo por mí. Ahora valoramos esta expresión, hermano. Este amor de Dios, hermano, lo entendemos ahora. Ahora ya no desechamos, ya no lo menospreciamos. Ahora no lo tenemos en poco su quebranto. Ahora lo tenemos en grande estima. Porque si no hubiera sido por Cristo Jesús, yo no estuviera aquí en este lugar, hermano. Tú no estuvieras en este lugar. Si no hubiera sido por Cristo, hermano, por Él. No es por nosotros, dijo Pablo. Es por Él. Tú y yo no le buscábamos al Señor. Nuestro anhelo no era buscar al Señor. Nuestro anhelo no era servir a Dios. Porque la Biblia lo enseña, hermano. Ahí en Romanos nos enseña, hermano, que no había justo ni aún uno y que nadie quería buscar a Dios. No queríamos, hermano, servir al Señor. De nosotros, hermano, lo que anhelábamos o buscamos era pecar, hacer cosas de pecado, cosas que no nos beneficiaran a nosotros mismos, hermano. Como está escrito, dice el capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien, ¿qué dice? Quien entienda. No hay quien busque a Dios. Antes así vivíamos. Si hoy, hermano, si hoy que conocemos de Dios se nos dificulta, se nos hace difícil servir a Dios como Dios quiere. Imagínese, hermano, ahora antes que no conocíamos a Cristo.
¿Qué dice Romanos? Versículo 10 del capítulo 3. ¿Qué más? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y el 12? Todos se desviaron, algunos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego vayamos a Isaías. ¿Y qué dice Isaías otra vez? 53. ¿Dónde estamos? Versículo 6, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y qué dice? Todos tomamos ¿qué? Nuestro propio camino. Todos tomamos nuestro propio camino, hermano. Y acá que decía el Romanos capítulo 3, 12. Y todos se desviaron. Todos se desviaron. A unos se hicieron, ¿qué dice? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien, siquiera uno. ¿Por qué nos pasó eso a nosotros, hermano, antes de conocer a Cristo? Porque vivíamos en el pecado. Porque andábamos en el pecado. Le digo, hermano, ¿quién en el pecado busca a Dios? Como ahora los que conocemos a Cristo. Ahora los que conocemos a Dios, hermano, usted sabe que sí buscamos a Dios, ¿verdad? Porque ahora somos conscientes del amor de Dios. Porque ahora somos conscientes de lo que Él hizo por nosotros. Pero antes creíamos que ¿qué? Que servíamos a Dios. Antes creíamos que andábamos bien delante de Dios. Antes creíamos, hermano, que nuestro camino era recto, pero el fin de ese camino era ¿qué? La muerte. ¿Por qué la muerte? Porque dice el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Por cuanto todos pecaron de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo caminábamos? Capítulo 6, versículo 23 de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando dice Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, es que nosotros éramos ovejas, hermano, y nos salimos del redil en un momento, como el hijo pródigo. Un momento conocíamos de parte de Dios, y no solamente es para el cristiano, no solamente es para el cristiano, es para aquel que conoce de las cosas de Dios, aquel que ha oído de la palabra de Dios, aquel que Dios le está hablando, que le está diciendo, acércate al camino, esfuérzate, busca de Dios, acércate a Dios, camina con Dios. Mira, con Dios tenemos estos beneficios, y en el mundo, hermano, es donde está la puerta ancha y espaciosa, donde podemos hacer lo que queramos, andar como queramos, pero va a traer consecuencias. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero la dádiva de Dios, hermano, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. El venir a Cristo nos va a traer un regalo. Ese regalo es la salvación de nuestra alma, hermano. Es el perdón de nuestros pecados. Es donde vamos a encontrar, hermano, que cuando no queríamos servir al Señor, Dios nos está dando la oportunidad de conocerle. ¿Cómo nos dio la oportunidad? Ahí mismo en Romanos, hermano, capítulo 5, versículo 8. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! Y que nuestro pecado, hermano, nuestro pecado vino a ser redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Este pasaje, hermano, esto que estamos viendo aquí, que estamos hablando, hermano, es algo tremendo, no es cualquier cosa. No es ninguna película. Esto no es ningún recordatorio solamente de una película. Esto no es de que haga visto usted lo que por ahí en muchos lugares ya se miró, la pasión de Cristo, cómo lo golpearon. No, hermano, nuestro Señor Jesucristo sufrió peor que esa película. Y lo hizo por amor de nosotros. ¿Por amor de qué? De nuestros pecados, por amor de nuestra salvación, para ser salvos. Esa película, hermano, tiene partes ciertas, pero en realidad se queda corta, se queda pequeña a un lado de la realidad, de la verdad, de lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, hermano.
No tiene nada que ver, hermano, en muchas cosas. Porque el Señor realmente, hermano, sufrió por amor de ti y de mí. Y sufrió grande manera. Si le digo, hermano, si en poco, hermano, hacemos nosotros algo por alguien, ¿de qué nos sirve si no lo hacemos por amor? La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 13, dice, si hablares en lenguas, ¿sí? Si hablares en lenguas y no tienes amor, nada somos. Aún sin conocer los misterios y no tienes amor, dice, nada somos. Gloria a Cristo Jesús. Si el amor de Dios, hermano, no está en nuestra vida, nada somos nosotros. Ese amor está en los verdaderos hijos de Dios. Cuando Dios nos cambia, cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos liberta, cuando Dios nos da la oportunidad de ser salvos, nosotros reconocemos, valoramos y sabemos que lo que hizo Cristo Jesús en la vida, hermano, en aquel tiempo, en aquellos años pasados, más de 2000 años, hermano, vemos el sufrimiento, su sacrificio, y no lo tenemos en vano, lo tomamos, hermano, como algo real, como un valor supremo, como algo de suma importancia en nuestra vida. Pero ¿sabe cuándo es cuando nosotros no valoramos eso? Cuando seguimos leyendo el versículo 4. Ciertamente Él llevó, ¿qué dice? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, ¿qué dice? Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros no valoramos esto, no estamos, hermano, siendo conscientes de lo que Él hizo por nosotros. Cuando no valoramos su sacrificio, cuando nomás, hermano, se nos queda como algo religioso, una religiosidad en la mente, o como se nos queda nomás como una película, o como una imagen en la mente de que Cristo murió por mí, pero yo ando actuando de una manera impropia, de una manera que a Dios no le agrada, entonces lo que estoy haciendo con el sacrificio de mi Señor es menospreciarlo, es tenerlo en poco. Todo lo que Él hizo por nosotros es como no de darle el valor que Él hizo por nosotros. Si aquí, hermanos, si aquí en la vida, si yo a mi esposa, un ejemplo, porque cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del esposo de la iglesia, y hacemos un paréntesis, hermano, una terminología bíblica, hermano, de una metáfora o de una parábola, hermano, en las cosas que le damos de un sentido a otro. Sí, y la iglesia simbólicamente, hermano, es la esposa del Cordero, que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros, hermano, no le damos el valor, le digo ahora físicamente, sí, esto es una metáfora, sí, algo bíblico, pero de un sentido a otro. Si mi esposa hace algo por mí y yo no le doy el valor que ella hace por mí, y le doy lo que merece por lo que hace por mí, yo estoy menospreciando lo que ella hace por mí. ¿Sí me está entendiendo o no? Y yo, hermano, podré sentirme orgulloso, pero mi esposa se va a sentir triste de que ella está haciendo cosas por mí y yo no le estoy tomando el privilegio, el valor que merece por lo que está haciendo por mí. Estoy menospreciando lo que ella hace mal por mí o bien por mí. Lo que ella haga para mí es algo normal, güey. Es algo normal, es algo común, es su responsabilidad. A ella le corresponde que lo haga, que haga lo que quiera, pero que me atienda bien. No es cierto, hermano. Con Dios es lo mismo. Cristo murió por mí, Cristo sufrió por mí, Cristo dio su vida por mí, y yo, como la iglesia, como la esposa del Cordero, a mí sí me tiene que importar lo que hizo por mí. No tengo que menospreciar lo que hizo Cristo por mí. Es como una mujer, viceversa. Si el marido la atiende bien, que toda la semana trabajó, la esposa hizo esto, el otro lo atendió en la semana, por amor, por cariño, por lo que usted quiera, por responsabilidad, como quiera. Pedirle a Dios un genuino arrepentimiento de frutos. Porque el arrepentimiento, hermano, tiene que llevar fruto. ¿A qué cree que nos lleva esto, hermano, del amor de Dios, hermano? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Porque cuando Dios nos ama,
¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros, hermano? Que no nos perdamos, que no muramos en el pecado. Dios nos está dando la oportunidad de ser salvos. Dios nos está dando la oportunidad de cambiar la forma de vivir. Y no nomás le estoy hablando, hermano, del que no es cristiano, sino también del que es cristiano y no ha cambiado. Porque también, hermano, podemos estar aquí, pero no estar actuando como hijos de Dios. Y lo que Dios quiere es que actuemos como hijos de Dios. Que cambiemos, que nos esforcemos, que le demos la oportunidad a Dios de que nos cambie, que nos transforme. El hijo pródigo, hermano, el hijo pródigo, cuando él se sintió solo, abandonado, cuando tomó la herencia de su padre que ni le correspondía todavía, y se fue y la gastó, la malgastó, la hizo y la deshizo como él quiso, se fue a usarla, hermano, y la desperdició toda. Toda la desperdició, hermano. Cuando él desperdició toda esa herencia, hermano, se quedó sin nada. En ese momento él tenía muchos amigos, muchos. Lo seguían para donde quiera, pues tenía que traía dinero. Los invitaba a todo lo malo, pues ahí los tenía. Cuando se le acabó, ni amigos tuvo, ni compañeros, ni quien le echara la mano, ni quien le diera un taco. No hubo nadie. ¿Y qué fue lo que hizo? Buscó donde hubiera comida y vio por ahí, hermano, unos cerdos y se arrimó donde estaban comiendo los cerdos y él también estaba comiendo algarrobas de ahí. Y andaba comiendo de ahí. Pero se acordó, hermano, se arrepintió de todo lo que había hecho. Y dijo, Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no quiero ser así, ya quiero cambiar, quiero ser diferente. ¿Qué lo llevó a cambiar, hermano? Su arrepentimiento, su dolor, su aflicción. Pero el arrepentimiento que él sintió, hermano, fue un arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento aparente como muchos les pasa. Que se arrepienten, entre comillas, pero no cambian. Y Dios no quiere eso. Dios quiere cambio de verdad. Arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega o hebrea que significa volver a, ¿sí? O volver atrás. Que significa que tiene que ser de mente y corazón, ¿sí? Quitarnos el egoísmo en nuestra vida y buscar una santidad. Eso significa arrepentimiento, hermano. Y lo que Dios quiere, hermano, que cuando Dios nos transforma, nos cambia y valoramos este sacrificio, valoramos y decimos, la verdad, valió la pena. Y yo, hermano, lo vuelvo a repetir, hermano, y yo lo he dicho hasta hoy en día, valió la pena servir al Señor Jesucristo. Y hoy lo vuelvo a repetir, hermano, hoy en este día, vale la pena servir a Cristo Jesús, hermano. Vale la pena servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no me he arrepentido, hermano, no me he arrepentido de servirle. Al contrario, me he enamorado más del Señor cada día, lo he buscado y he tratado de serle fiel a mi Señor Jesús. Porque eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, hermano, buscar la fidelidad con el Señor, hermano. Él es fiel para con nosotros, ¿por qué nosotros no ser fiel con Él? Dijo Pablo, palabra digna de ser recibida por todos, del cual yo soy el primero de los pecadores. Dice, yo la recibí. Y esa palabra de verdad, esa palabra de las buenas nuevas, es buena recibirla porque nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a libertar y nos va a hacer libres, hermano, de todas las cosas que vivíamos antes. La palabra de Dios es la libertad, hermano, del hombre. La palabra de Dios es la que trae la reconciliación con los hombres. Es ella. Cuando la conocemos, la recibimos, transforma nuestra vida. Cambia nuestra vida. Nos liberta, hermano, en verdad que nos liberta. No es cualquier palabra. Le estoy hablando de la palabra de poder, de la palabra de nuestro Señor Jesús. La palabra que tiene autoridad. Esa es. La palabra, hermano, transforma, cambia. Y la palabra de Dios es la que nos hace libres. Tú y yo, hermano, queremos ser libres. Tú y yo queremos acercarnos a Cristo. Tú y yo, hermano, queremos esforzarnos a enamorarnos más de Él. Necesitamos vivir una vida arrepentida con el Señor, hermano. No significa, hermano, mire, yo hace 20 años me bauticé y a mí no se me olvida el día que me bauticé. No se me olvida el año que me bauticé. No se me olvida la hora que me bauticé. Porque todavía siento en mi corazón el mismo agradecimiento por lo que Dios hizo por mí.
Fue el 25 de mayo del 2000, hermano. Un jueves a las 8 de la noche. Ese día le entregué mi vida a Cristo. Ese día descendí, hermano, a las aguas del bautismo. Ese día lavó mi vida, hermano, el Señor. Ese día salí, hermano, como una pluma de ahí, hermano. Me sentía que volaba, hermano. Yo sentía que me iba a ir para arriba, para el cielo. Porque sentía un cambio en mí, hermano. Sabía que el Señor me había perdonado. Sabía, hermano, todas las cochinadas que yo había hecho en mi vida anterior. Sabía el pecado que había cometido. Pero también sabía lo que Dios había hecho en la sangre, hermano, con las aguas del bautismo, hermano, cómo me lavó, cómo me limpió. Pero lo que más sabía, hermano, es que se necesita un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Un arrepentimiento, hermano, de frutos en nosotros, para que haya un cambio en nosotros. Porque aún Pedro, hermano, cuando se levanta en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hermano, versículo 38, hermano, el 37 dice, ya le dijo, y los hermanos varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y el Pedro ahí contestó en el 38, dice, arrepentíos. Y lo que debemos de hacer primero es arrepentirnos, hermano, antes de bautizarnos. Debe de haber un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Porque hay muchos que se bautizan y no están arrepentidos. Se bautizan porque les dicen que se van a ir al infierno, que se van a condenar, que si mueren a dónde van a ir. Y les entra el temor, les entra el miedo, les entra el pánico. Ay, Señor, ¿qué tal que me muera hoy? Y se bautizan, pero no cambian porque no hay arrepentimiento en sus vidas. Dice Mateo capítulo 3, versículo 8, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es para salvación de nuestras almas. Lucas 24, 47 les dijo el Señor, hermanos, ir y predicar, dice, el arrepentimiento y el perdón de vuestros pecados en su nombre. Y tiene que haber un arrepentimiento primeramente para que haya un perdón de pecados en nuestra vida. Si no hay arrepentimiento, hermano, yo no le digo que Dios no nos perdona, porque el nombre invocado sobre nuestras vidas perdona nuestros pecados. Pero si yo no me arrepiento, no va a cambiar mi viejo hombre en mi vida y voy a seguir viviendo el mismo viejo hombre. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Nacer de agua es del bautismo. Nacer de espíritu es el arrepentimiento que viene Dios y nos redarguye, nos transforma, nos quebranta, nos liberta y nos hace libres, porque el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Cuando el Espíritu de Dios trabaja en el hombre, hermano, transforma nuestra vida, transforma todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hermano. Lo transforma por completo, lo lleva a la santidad. Lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio, hermano. Y lo que Dios hace en nuestra vida, el amor de Dios, es para cambiarnos, transformarnos, libertarnos y darnos la salvación de nuestra alma. Amén. No puede entrar al reino de los cielos cualquiera, hermano. Tiene que ser lavado con la sangre del Cordero. Tiene que estar arrepentido. Dijo en Hebreos capítulo 12, versículo 14, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Lucas 1:75 dice, andar delante del Señor todos los días de nuestra vida en santidad y en justicia. Si nosotros no hacemos las cosas que Dios le agrada, hermano, ¿cómo vamos a vivir delante del Señor? ¿Cuál amor hemos valorado de Dios? Si el amor de Dios, hermano, tenemos que valorarlo. Y lo tenemos que valorar por nuestro bien de nosotros. Es por nuestro bien, hermano. ¿Quiere ir al cielo? Lo vuelvo a repetir, ¿quiere ir al cielo? Tenemos que hacer la voluntad del Señor, amar al Señor y valorar el amor de Él que hizo por nosotros. Se lo mostré, hermano, en 2 ejemplos sobre el matrimonio. Si también a su esposa le duele no valorarla, al esposo le duele no valorarlo, ¿cómo se sentirá Dios no valorar lo que Él hizo por nosotros? ¿Cómo se sentirá nuestro Señor Jesús? Que tú y yo no valoremos la muerte y el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Cómo crees, hermano? Yo creo, hermano, que nosotros debemos tener ese concepto en nuestra vida, en nuestro corazón. Que nos duela, que sintamos, hermano, que nos compunjamos de corazón por lo que Él hizo por nosotros.
¿Cuántos hemos llorado, en verdad, hermano, se lo digo? ¿Cuántos hemos llorado por la muerte de nuestro Señor que hizo por nosotros? ¿Cuántos hemos valorado su sacrificio? ¿Cuántos sentimos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuántos? ¿Por qué le digo esto? Porque usted sabe, hermano, el Señor, cuando estaba allá en el monte, allá en el Getsemaní, hermano, donde iba a orar, y se arrimaba en los últimos días de su vida en esta tierra, cuando dejó a Pedro, a Simón y a Santiago ahí, hermano, o a Jacobo ahí los dejó, y se fue, dice que a un tiro de piedra. ¿Qué estaba haciendo el Señor, hermano? ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Orando? ¿Solamente orando? La Biblia dice que estaba llorando. Lloraba. Y lloraba. Y dice que hasta sudaba, hermano. Imagínense nomás la oración del Señor, hermano, era intensa. Para sudar. Nosotros estamos orando, hermano, y ni una lágrima nos sale. El Señor no nomás estaba llorando, dice que estaba hasta sudando. Y su sudor no era cualquier sudor. Dice que su sudor era ¿qué? Como gotas de sangre, hermano. Nomás imagínense la intención que tenía el Señor ahí, hermano, llorando. Y le decía al Señor, hermano, la oración ahí, hermano, cuando el Señor la estaba expresando y nos dejó ese modelo de oración, hermano, ¿qué decía? Si fuere de mí que pase esta copa, si fuere posible que yo no muera por ninguno de esos hombres del 2021, yo no quiero morir. Pero si fuere posible, ¿y qué decía? Pero si no es posible, voy a hacer tu voluntad. Y empezaba a llorar, hermano, porque sabía que iba a morir. ¿Usted cree que al Señor no le dolió, hermano? Le dolió. Él le dolía que iba a morir. Y le dolía, hermano, porque muchos no íbamos a valorar su amor por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso lloraba. Señor, ¿usted cree que el Señor no nos conocía hasta hoy en día? Claro que nos conoce, hermano. Claro que sabe quiénes somos. Y Él sabe si vas a tener hijos, y los hijos de tus hijos los va a conocer. El Señor ya los conoce. Él conoce generaciones de generaciones. Y Él murió por nosotros, hermano. A Él le dolió, Él sufrió, Él lloró. Dice que se levantó después de una hora y fue y vio a quién, a los apóstoles. ¿Cómo los vio? Estaban felizmente roncando, hermano, bien dormidos, como mucho cristiano. Velad y llorad para que no caigas en tentación. Velad y llorad. Y ellos dormidos, hermano. Ellos dormidos. ¿Por qué? Estaban cansados. ¿Por qué? De tanto caminar, de andar de allá para acá, de aquí para allá. ¿Quién sabe? Estaban hasta malpasados sin comer por andar atrás del Señor. Y los despierta y les dice: no pudieron orar conmigo ni tan solo una hora. Él quería que lo acompañaran en su dolor y su sufrimiento, hermano. Pero no estaban valorando lo que Él estaba haciendo. Se va otra vez, vuelve a hacer lo mismo el Señor y empieza a llorar ahí, empieza a gemir, empieza a pedir. ¿Qué es lo que estaba haciendo, hermano? Estaba orando, hermano, para que se cumpliera la palabra por amor de nosotros. Isaías 53 se tenía que cumplir ahí. Ahí se tenía que cumplir, hermano. Tenía que ser tomado, apresado, tenía que ser ahí, con un beso entregado. En ese lugar. Él lloraba. Y regresa y vuelve a ver a los apóstoles otra vez, ¿cómo? Dormidos. ¿Les estaba importando el dolor del Señor, hermano? ¿A cuánto nos importa, hermano, lo que nuestro Señor sufrió por nosotros, hermano? ¿Estamos valorando, hermano, en verdad, el dolor de nuestro Señor Jesús? ¿Estamos valorando lo que hizo Cristo Jesús por nosotros? Que podamos decir: ay, pues el Señor ya murió hace tiempo. Eso ya no tiene nada que ver, hermano, con nosotros, pues ya murió. Eso ya ni existe, eso ya pasó. Eso ya aconteció. ¿Cuál dolor? Al Señor ya no le duele nada. El Señor ya está en el cielo. El Señor ya está todo allá.
tranquilo, a gusto, feliz. Fíjese, hermano, poder pensar a veces de esa manera, como que si Él estuviera allá y nosotros estuviéramos aquí, como que si Él no sufriera y nosotros estamos sufriendo, como que si Él no pasara ninguna necesidad, como que si Él no pasara nada y nosotros sí estamos pasando, y nos valoramos así. Ay, pues el Señor ya está en el cielo, Él no sufre, nosotros sí sufrimos. Él no pasa malpasadas de comida y de esto y del otro, de enfermedades, y nosotros aquí estamos pasando. Pero Él experimentó todo quebranto, Él experimentó todo dolor, experimentó por amor de nosotros, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Él experimentó por amor de nosotros. Él no experimentó porque Él quería. Él no experimentó el dolor, hermano, porque a Él le gustaba. Él no experimentó, hermano, el sufrimiento por gusto. Él experimentó todo eso por amor de nosotros. Él no experimentó cargar el pecado, hermano, cuando Él no pecó y cargó todos nuestros pecados con Él para llevarnos a la cruz del Calvario. Él experimentó todo, pero por amor de nosotros, por darnos la oportunidad de ser salvos. Por darnos la oportunidad, hermano, de entregarle nuestra vida al 100, hermano. No podemos servir a dos señores, hermano. No podemos servir a dos vidas. No podemos servir, hermano, a dos amos. Tenemos que servir a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que servirle a Él, hermano. Tenemos que entregarle nuestra vida a Él. Tenemos que esforzarnos a caminar hacia con Él. Amén. Te voy a invitar que te pongas de pie, hermano. Te voy a invitar que te pongas de pie en el amor de Cristo Jesús. Te voy a invitar que cierres tus ojos ahí en ese lugar donde tú estás. Y te quiero invitar a que pienses y medites un momento en la muerte de nuestro Señor Jesús. Yo muchas veces les he dicho, medita un poquito en tu mente, hermano. No, que no se te vengan imágenes de la película, de ninguna película, hermano. Porque a veces decimos, imagínate cómo el Señor fue sufriendo, y luego nos vamos a las películas, a la televisión, a pensar en la tele, a pensar en lo que vimos, imágenes con nuestros ojos. No, hermano, imagínate lo que está en la Escritura. Imagínate lo que está en la palabra. Ponte a pensar, hermano, lo que está escrito y lo que Él sufrió por ti y por mí. No te imagines una película de televisión. Imagínate lo que Él sufrió. Si has leído la Biblia, te vas a dar cuenta de lo que Él sufrió por ti y por mí. Si te pones a pensar, hermano, cómo a veces, hermano, deberíamos de meditar, hermano, un poco más en la muerte de nuestro Señor. Yo a veces, hermano, he cerrado mis ojos y he querido analizarme unos 2000 años atrás, pensar, creer que estoy ahí viendo, observando entre la multitud a mi Señor, cómo predicaba, cómo hablaba, cómo tenía misericordia de aquella gente que le gritaba, Señor, ten misericordia de mí. Mira, Señor, yo estoy ciego, no veo. Y luego el Señor decirle, ¿quieres ser sano? Sí, Señor, quiero ser sano. ¿Crees que puedo sanarte? Sí, creo que puedes sanarme. Entonces el Señor, hermano, hacía un milagro y la gente quedaba sana al momento. A veces me imagino, hermano, me pongo a pensar cómo cuando el Señor, hermano, estaba ahí en la cárcel, cómo lo golpearon sus espaldas. Como dice la Biblia, fue golpeado brutalmente, hermano, que fue desfigurado, que no se vio su rostro, hermano, porque su rostro fue desfigurado. Fue lastimado por amor de mí. ¿Te has puesto a pensar que cada golpe decía por amor del hermano Salomón, por amor de mi hijo Salomón? Este golpe que me dieron es por amor de él. Porque un día me va a servir. Porque un día va a ser lavado con la sangre mía en las aguas del bautismo. ¿Te has puesto a pensar que también por ti lo hizo? Cuando le dieron aquella bofetada, cuando le pusieron la corona de espinas, esa sangre que derramaba, esas espinas de dolor, hermano, porque no era cualquier espina. Nosotros nos enterramos una agujita o vemos que nos van a poner una inyección y hasta corremos, tenemos miedo. Al Señor fue enterrado las espinas, hermano, en su cabeza.
el dolor del Señor. Él sufrió por ti, por mí, por amor, hermano, por amor de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que el que mucho se le perdona, mucho agradece. Yo no sé cuánto te ha perdonado el Señor, hermano. Yo no sé cuánto estás agradecido con el Señor. Yo no sé cuánto pecado arrastrabas y Cristo vino a salvarte. Yo no sé cuánto estabas tú viviendo, hermano, en el pecado, en la maldad. Y cuando Cristo vino a hablarte la palabra, las nuevas buenas de salvación, el mensaje de verdad, el mensaje. Yo no sé cuánto valoras eso. Yo no sé cuánto valoras el cambio que tienes ahora de la vida que llevabas antes. Dios es tan bueno. Dios es tan grande, Dios es tan hermoso, Dios es tan precioso, que no se puede comparar, hermano, nada de este mundo. Y yo le he dicho a mi Señor, no se compara el amor de mi esposa ni de mis hijos al amor que tú me has dado. Tú sabes más y tú eres el amor de mi vida. Mi esposa no puede llenar el hueco que yo siento, pero tú sí, Señor. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero el amor tuyo es diferente. Tus caricias, tu presencia, tu poder. Platica con Dios, hermano. Ahí donde estás, platica con el Señor. Piensa lo que sufrió por ti. Piensa lo que hizo por ti. Piensa lo que hizo el Señor por ti. Ahí en la cruz del Calvario. Platica con el Señor, platica, hermano, platica. Si quieres llorar, hermano, dile: Señor, a mí no me sale ni una lágrima ni de cocodrilo, Padre. Ayúdame a amarte. Ayúdame a valorarte. Ayúdame, Señor. Agradecerte lo que hiciste por mí. No solo decir palabras, sino sentirlas dentro de mí. Sentir tu presencia. Sentir tu gracia, sentir tu amor, sentir lo que eres tú en mí, Señor. Obra, Señor. Obra. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús por todos mis pecados. Los borró mi Jesús, aleluya. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo.
Gracias, Señor. Ese amor, Señor, que hoy podemos obtener fue porque tú lo hiciste por mí en la cruz del Calvario. No fue por nadie más, fue por nosotros, Señor. Fue por nosotros. Yo que era un pecador, yo era uno de los que no tenía perdón, Señor, por lo que había hecho. Dios, usted sabe que yo hice cosas desagradables delante de usted, pero cuando usted me alcanzó, cuando usted me restauró, cuando usted me cambió, cuando el alfarero tomó este barro, lo agarró, le quitó todas las inmundicias, lo limpió y lo formó para usted. Hermano, hermana, deja que el Señor te tome. Deja que el Señor te tome como un barro y deja que te quite lo que tenga que quitar de ti para transformarte. Deja que el Señor, hermano, trabaje contigo. Mira, hermano, el Señor puede, ábrele tu corazón ahí donde estás. Ábrele tu mente. Ábrele, hermano, si tus problemas, si tus angustias, si tus necesidades, si tus aflicciones que estás pasando, tus luchas, tus dolores no han sido quitadas de ti, es porque necesitas acercarte a Jesucristo. No es que Dios no pueda hacer algo en tu vida, es que tú no te has acercado a Cristo. El Señor puede cambiarte, el Señor puede transformar a tu marido, puede cambiar a tu esposa, puede cambiar a tus hijos, pero necesitas acercarte a los pies de Cristo. No puedes dejar la vida que llevas. El Señor te invita, dice: venir a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El Señor te invita y dice: acercaos pues a mí, yo me acercaré a vosotros. El Señor te invita, hermano, y dice: humillaos bajo la mano poderosa de nuestro Señor. Hermano, el Señor te está invitando, hermana, amigo, amiga, el Señor te está invitando a servirle, a que reconozcas que el Señor te puede transformar y cambiar. Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte. El Señor está en este lugar, hermano. Así como tú respiras el aire, Él está aquí en este lugar. Respira, hermano, y siente su presencia. Cuando tú respiras, sientes la presencia de Dios, porque Dios es la vida. Obra, Señor. Obra, Padre. Toma el control de nuestras vidas, de nuestros corazones. El Espíritu de Dios está en este lugar, hermano. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Él está aquí para consolarte. Él está aquí para liberarte. Él está aquí para llenarte. El Señor está aquí, hermano. Él está aquí. Obra, Padre. Obra, Señor Jesús. Ábrale su corazón, hermano. Ábrale su corazón. Ábrale para que el Señor derrame su presencia sobre usted. Obre, Señor Jesús. Obre, Padre, obre, obre, obre.